¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya andamos por aquí con este reinicio de nuestras actividades para estas transmisiones que hemos estado comentando. Que tengan muy buenas noches todas, todos. O bueno, también en el caso de las personas que van a conectarse o que van a observar este material cuando, cuando ya esté grabado, pues bueno, les saludo con gusto. Primero que nada, pues de nueva cuenta, bienvenidos. Estamos nuevamente retomando este trabajo de cuestiones que tienen que ver con temáticas de psicología y que empezamos a trabajar desde hace tiempo, pero eh, de tiempo, actividades no había sido posible tener eh, la posibilidad de continuar. Permítame porque sí creo que había alguien que se estaba uniendo. Pero bueno, pues nada, buenas noches. Porque bueno, estamos haciendo esta transmisión de noche, son las 8 de la noche, pero como va a quedar grabado, pues bueno, les saludo a todos, a todas. Y vamos a iniciar, vamos a iniciar. En esta ocasión, como bien estaba anunciando, nuestra temática es personalidad, rasgos, trastornos. Voy a ir empezando a comentar. Me interesa que haya una sección de preguntas. Pueden ir preguntando formulando las preguntas en caso que ustedes consideren que hay alguna cuestión ahí que es conveniente para que nos podamos detener. Y bueno, pues empecemos. Como bien conocen, la temática de esta ocasión es personalidad. Entonces, personalidad viene de persona. Persona era aquella máscara que los sabios griegos utilizaban en la antigüedad para representar un papel, para llevar a cabo un rol en asuntos de teatro. Es decir, nosotros tenemos en cuenta aquel esquema en el que nos encontramos, que disponemos, vamos, que lo tomamos como una elección en el sentido de nosotros precisar hacia dónde vamos a dirigir. Yarita, buenas noches a todas, a todos los que están por aquí observando. Ya veo que son varios, pues los saludo, ¿no? Mucho gusto en saludarles aquí. Como menciono, el asunto de personalidad, bueno, pues nos estamos enfocando. Isela, buenas noches a todos, a todas, todos los que están aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Entonces, pensando en que hay una máscara. Creo que es Jos. Jos creo que es Jocelyn, ¿no? Mm, Igualmente, me da gusto saludarlos. A lo mejor no los veo a todos porque ya algunos cambiaron el nombre, entonces no les veo muy bien. Itzel, Itzel, a- qué gusto a todas, todos, qué gusto verles. Aquí seguimos, aquí estamos. Bueno, mencionábamos, es como si nos pusiéramos una máscara para poder representar un papel, pero el asunto es que ese es el papel de la vida. Entonces, eres Iris. Muy bien, Iris. Mira, me da gusto saludarte. Por aquí, bueno, a todos, todas. Gusto en saludarles. Jacqueline, qué gusto saludarte. Buenas noches. Entonces seguimos. El asunto de este concepto que nosotros utilizamos aquí en psicología llamado personalidad, pues bueno, tiene que ver con esa manera en que decidimos
para comportarnos, pero que también tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestras emociones. Y entonces, en la actualidad se dice, Ofe, pues mira, con gusto, yo también los he extrañado. Créeme que por mucho tiempo estaba volviendo o estaba pensando en que volviéramos a hacer las transmisiones y por circunstancias de tipo laboral no había sido posible, pero ya estamos otra vez aquí. Gracias. Entonces, la personalidad que está, ¿qué es al día de hoy? Claro, es esa forma en el que nos comportamos, en que nos mostramos ante los demás, pero que tiene elementos. Uno de ellos es el temperamento, el otro es el carácter. ¿Y qué es el temperamento? Aquellas características que vienen desde el nacimiento con nosotros y que van a intervenir para poder reaccionar, para poder actuar. Esto se encuentra entrelazado con el elemento del carácter. ¿Y qué es el carácter? Aquella parte psicológica que se une con el temperamento y que se ve reflejada en nuestra cognición, nuestra conducta, nuestra memoria, nuestra forma de resolver problemas. Y pues aquí, cuando hablamos del temperamento y este carácter, eh, van a partir de que nacemos tomando una especie de un camino, un curso. Y esto se une con el asunto del medio, la familia, lo simbólico, el lenguaje, la sociedad. Esto va a conformar justo la personalidad y sabemos que pues es importante llamar personalidad hasta que tenemos determinadas características, determinada edad. Es decir, no podemos hablar de personalidad cuando la persona o el sujeto de quien estemos hablando aún no sea mayor de edad. Mayor de edad no en el sentido, digamos, jurídico, sino que haya concluido la etapa de adolescencia para llegar a la adultez temprana, porque se supone que es cuando ya está mm, conformado el asunto identitario en nosotros. Angie, pues mira, aquí andamos. Me da mucho gusto saludarte y pues aquí disfruten el tema que vamos a tratar. Aquí estaremos próximamente, no solo con este tema, sino con más. Tome en cuenta todos los de la lista para poder trabajar estos puntos. Bienvenida, bienvenidos a todos. Y como mencionábamos entonces, el asunto de la personalidad, pues ahí se encuentra, ¿no? Fui tomando nota de algunos puntos que me consideré importantes incluir. Entonces, hay grupos o categorías que tienen que ver con asuntos de la personalidad. Por ejemplo, se ha tratado de hacer una clasificación o categorización. Carmen, muy buenas noches. Diana, me da gusto saludarte. Aquí estamos. Bienvenidas, bienvenidos. Y a nivel de histórico, el asunto de hablar de la teoría moral, ¿no? Hablar de la teoría moral nos está hablando, nos está señalando sobre esos primeros trabajos, el primer esfuerzo por poder, digamos, sistematizar todo lo que se conocía. Entonces, pues tenemos aquí el asunto de los humores, ¿no? El flemático, el colérico y todos estos. Pero pasa el tiempo y no solamente nos quedamos con esa teoría, ¿no? La de los humores, sino que, como ustedes saben, transcurre el proceso de la etapa medieval, que llevó un buen tiempo, y al concluir se retoma nuevamente el asunto de las cuestiones del método científico, y entonces, cuando ya hay un trabajo, digamos, de estudiar al ser humano, a sus reacciones, va a surgir, en este caso, el asunto de la psicometría que también ha tratado,
de categorizar a través de los resultados que se obtienen con los procedimientos aplicados, pues grupos o tipos de personalidad. Por lo tanto, vamos a ver que la teoría de los rasgos, por ejemplo, tiene categorías que de alguna manera se enfocan en la personalidad, al igual que estudiosos como Cattell, ¿no? También está la perspectiva de la psiquiatría. Y en esta perspectiva de la psiquiatría, podemos identificar que los psiquiatras pues están trabajando, categorizando y por lo tanto también atendiendo situaciones que tienen que ver con diferentes aspectos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Pues cuestiones de estado de ánimo, que tienen que ver con el sueño, de trastornos de sueño, de alimentación. eh, y bueno, también la misma y la propia psiquiatría pues tiene su manera de categorizar a la personalidad, pero ellos están enfocándose al asunto de los estados de ánimo. Existe también el desarrollo humano que tiene su propia categoría y ellos hablan de síndromes, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que existen varios acercamientos, varios trabajos y sin embargo, me parece importante señalar que lo que estoy tratando de presentar aquí se refiere únicamente a asuntos de trastornos de personalidad, que hay que hacer la aclaración. ¿A qué se refiere el asunto de trastorno? Que lo vamos a llevar en un momento. Pero, bueno, vamos a ese punto, ahorita desglosamos un poco. ¿A qué le vamos a llamar trastorno? A una afectación que se ve reflejada en emociones, en pensamientos, en conductas, y que la persona que lo está viviendo tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque interactúa con los demás, pero también tiene una circunstancia donde no está a gusto consigo mismo, consigo misma. Pero también se ve con la interacción que tiene respecto al medio, con las demás personas, ¿no? Entonces, justo hablando ahorita de asuntos de trastorno, me parece que ahora es conveniente hablar acerca de esos grupos que nosotros revisamos en psicología y que están en ese manual de clasificación para poder hacer un diagnóstico. ¿Qué tenemos? Pues el grupo A, el grupo B, el grupo C. ¿Qué caracteriza a ese grupo A? Pues son personas excéntricas, personas un poco con que podría caber aplicar el adjetivo de raros. Son personas raras respecto a los demás. Y entonces aquí tenemos a la personalidad paranoide, esquizotípica y esquizoide o esquizoidea. Respecto a el grupo B, se trata de personas que son dramáticas, que son emocionales. Y o dentro de este grupo, pues tenemos a la personalidad histriónica, narcisista, límite o limítrofe, que también se ha llamado borderline, y antisocial. Finalmente, con el grupo C, se trata de personas temerosas, personas ansiosas. Y en esta categoría, subcategoría, tenemos al obsesivo compulsivo, al evasivo y al dependiente, ¿no? Hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta que quieran comentar, porque fundamentalmente me voy a detener un poco haciendo aclaraciones respecto a qué diferencia cada uno, pensando en que, pues, cuando hice la digamos, tarea de preguntar si era efectivamente lo que les estaba interesando y por eso es que me enfoco en esto. Si es muy básico lo que estamos tratando,
eh, no hay ningún problema. Podríamos hacer una, digamos, transmisión posteriormente que profundice algunos aspectos de los que estamos trabajando ahorita. Pero bueno, hasta aquí tenemos alguna pregunta. Bueno, quiero entender que vamos a continuar. Entonces, justo conduciéndonos a ese punto, les invito a que hablemos de estos puntos. Ah, muchas gracias, Nash. Me está comentando que no hay duda. Gracias, Nash. Gracias, Yarita. Bueno, vamos a comentar entonces. Muy bien. Gracias, Areli. Entonces, diferenciando, ¿se acuerdan? En el grupo A, ¿no? Que eran personas raras o excéntricas. Tenemos a el esquizotípico. Gracias, Jacqueline. Al esquizotípico, esquizoide y paranoide. Ah, muchas gracias. Gracias, Antonio. Ok, entonces vamos a señalar. Probablemente ya algunos conocen acerca de esto, pero no está de más poder precisarlo. Por ejemplo, el muy conocido paranoide, pues es una persona que pues se irrita fácilmente, se puede enojar también fácilmente, pero sobre todo vive con desconfianza, con esta actitud de suspicacia debido a que cree que le van a hacer daño, que están planeando lastimarle, afectarle, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mencionar ahora acerca del esquizoide. El esquizoide es muy semejante o se puede confundir con el esquizotípico. Muy bien. ¿Qué pasa? El esquizoide es alguien que tiene un distanciamiento social, es decir, tiene poca convivencia con las demás personas. Es introvertido el sujeto y también tiene poca emocionalidad. Podríamos decir que de alguna manera tiene cierto aplanamiento afectivo, porque expresa poco sus emociones. Bueno, esto es el esquizoide. Si lo comparamos hablando del esquizotípico, el esquizotípico pueden tener algunas cuestiones de ser hasta cierto punto introvertidos, pero sobre todo, algo que distingue mucho a los esquizotípicos es que son personas con pensamientos mágicos. eh, Ideas, por ejemplo, que tienen que ver con algo que se orienta a una probable psicosis, es decir, pueden tener vivencias de ilusión, ilusión en el sentido em, patológico, no ilusión en el sentido de tener un sueño para poder alcanzarlo. Ilusión es esta distorsión de la ilusión en el sentido de una distorsión de la percepción. ¿Sí? Entonces, ahí está el asunto. Mientras que el esquizoide y el esquizotípico podrían coincidir en que son, digamos, introvertidos, el esquizoide solo se queda en que es introvertido, en que es muy reservado y ya, no tiene una percepción alterada de la realidad. Y en el caso del esquizotípico, sí sucede. ¿Qué quiere decir? Pueden mirar cosas que los demás no ven. Es decir, se está abriendo o está a un paso de procesos psicóticos. Muy bien. Vamos a pasar ahora al grupo B. Como bien sabíamos, pensaba que había una pregunta. En el caso del grupo B, se trata de personas que son dramáticas, que son teatrales, como dice nuestro material, nuestro manual DSM de clasificación. Les llama así, teatrales, dramáticos. Aquí tenemos entonces al que es como por excelencia el representante y se trata del histriónico, ¿no? Entonces son personas que seducen, que buscan ser el centro de atención,
extrovertidos, muy emocionales, pero que fundamentalmente lo que están buscando es esa atención, es ese reconocimiento de los demás y puede ser muy doloroso para ellas, para ellos, no lograr ese objetivo. Haciendo esa diferencia entre el histriónico con el narcisista, porque hay gente que lo puede confundir, podríamos decir que el narcisista tiene sentimiento de grandeza, que es muy importante, pero su nivel de autoestima es frágil, es vulnerable por la crítica que los demás hagan sobre ellas o sobre ellos. Aparentemente tienen un nivel de autoestima fuerte, pero en la esencia o siendo sinceros consigo mismos, podríamos identificar que estas personas, el nivel de autoestima es muy frágil, muy fácilmente se puede desmoronar o les afecta algo. Pero hagamos la clarificación, diferenciación entre el histriónico y el narcisista. Mientras que el histriónico puede parecer infantiloide, puede eh, buscar llamar esa atención, es más emocional. En el caso del narcisista, parece más frío, tiene mayor aplanamiento afectivo. Dice Nash, a ver, una persona histriónica ser introvertida. ¿Alguien con rasgos histriónicos te refieres, Nash? ¿O alguien que tenga el trastorno? Porque hay que hacer la aclaración. Una persona, hago la aclaración ahorita, no solo del trastorno histriónico, sino de cualquiera, mientras me respondes. Una persona que viva con un trastorno es alguien a quien está afectando mucho porque es algo que sobresale por encima de cualquier actividad o de cualquier lugar donde se encuentre. Siempre va a estar sobresaliendo esa característica de su trastorno de personalidad. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos que para que... alguien con rasgos. Ok, voy para allá. Recordemos que una persona primero puede tener prácticamente cualquier eh, rasgos de diferentes trastornos, ¿no? O de diferentes cuadros de personalidad, pero eso no significa que tengamos todos. Lo idóneo no es que tengamos de todos o muchos. Lo idóneo es que sobresalgan en promedio 3, a pesar de que hay algunos otros que pudieran quedar clasificados en otros tipos de personalidad. Eso no significa que tengamos de todos los tipos de personalidad. Eso no es posible. Ok, alguien con rasgos, para precisar la respuesta a la compañera Nash, alguien con rasgos histriónicos. Permítame, ¿cómo iba? Déjenme ver bien la lista porque... ¿Dónde estaba la pregunta? Nash. Espero encontrar la pregunta porque yo no la estoy encontrando ahora. Permíteme. La pregunta... Nash, creo que te voy a pedir que me la repitas porque ya se hizo aquí una fila interminable de todas las notificaciones que me pone el chat. Ah, creo. No, ya esto se volvió una cosa muy complicada. Hola, Noé, gusto en saludarte. Si alguien con rasgos puede ser introvertido. Sí, sí, sobre todo porque tenga rasgos, Nash. Hay gente que trata de seducir de una manera muy sutil, aunque lo normal es que no sea del todo introvertida una persona histriónica, pero hay gente que llega a tener rasgos y sobresalir una cuestión de mucha introversión. Sí. A ver, ¿dónde estaba? En asuntos de lo histriónico y narcisista. Mientras que el histriónico busca atención al igual que el narcisista, el histriónico es más emocional.
Y en el caso del narcisista, no. El narcisista es mucho más frío, aunque sí le afecte. Claro que sí, Nash. Bueno. Si surgen más dudas, trataré de responderlas al momento, porque luego con el asunto de todas las notificaciones no alcanzo como a encontrar bien lo que pasó ahorita, ¿no? Con la pregunta que teníamos. Me paso al límite o limítrofe o borderline. Se dice que es el límite entre neurosis y psicosis. ¿Cómo actúan normalmente las personas que tienen este trastorno o que las distinguen? Hacen una especie de conjugación porque su estado de ánimo es muy inestable. Las relaciones que entablan, los vínculos que logran llevar a cabo o conformar son muy inestables. A veces están bien, a veces no. Eso sucede a nivel de pareja, a nivel de amistad, a nivel de trabajo. Eh, el concepto de estabilidad es algo muy complejo en ellos. Más bien lo que les define es la inestabilidad. Y bueno, pues así estamos. Eso es el grupo B. Solo me voy a pasar al grupo C. Permítanme un momento. Que como ustedes saben, son temerosos. Las personas que entran en este grupo o en los trastornos de este grupo son personas temerosas, miedosas, ¿no? Aquí tenemos al sujeto dependiente, al evitativo y al obsesivo compulsivo. Bueno, ¿por cuál empezamos? ¿Qué les parece por el dependiente? La persona que vive más con asuntos de dependencia como personalidad es alguien que está recargado en que otras personas le apoyen con la responsabilidad que le corresponde a él o a ella. Ajá, entonces, no tienen esa confianza en sí mismos o en sí mismas, son personas pesimistas, están dudando. Para tomar una decisión, van a consultarle a alguien. Como bien su nombre lo dice, pueden desarrollar adicciones. Entonces, algo que sobresale en una persona dependiente es que debe haber un otro, como dice el psicoanálisis, un otro con O minúscula, porque hay un gran vacío y hay una gran falta del otro con O mayúscula. Bueno, creo que empecé solo con dependiente, entonces nos queda evitativo y obsesivo compulsivo. Vamos con a ver, ¿hay alguien? Si van preguntando, trataré de responder, insisto. Pasemos al evitativo. El evitativo es una persona a quien le pesa el sentimiento de rechazo por los demás y eso se conjuga con un rechazo de sí mismo. Por lo tanto, hay un alejamiento social, al igual que lo que veíamos en el grupo A, ¿se acuerdan? Del esquizoide. Bueno, son personas tímidas, personas que muy rara vez interactúan con los demás, pero siempre necesitan confirmar para que les acepten los demás. Son esas personas o esos personajes que en las películas tienen que ser invitados por otras personas, tienen que ser como, se diría coloquialmente, les tienen que dar el empujoncito para que hagan algo, o sea, los tienen que animar, pero eso sucede porque necesitan confirmar la aceptación de las demás personas, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué les define, qué sobresale en ellos? Un complejo de inferioridad, y no un complejo de inferioridad como lo diría la teoría de Alfred Adler, un complejo de inferioridad en el sentido del el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es decir, se sienten menos, ¿sí? En el caso del sujeto evitativo, y pues les invito a que vayamos al último, en este caso el obsesivo compulsivo. ¿Qué pasa con estas personas? Hay una intensa preocupación por el orden, por el perfeccionismo, son inflexibles, buscan tener un control tanto a nivel mental como interpersonal. Les distingue la rigidez,
la indecisión y la terquedad. Bueno, estas personas requieren llevar a cabo rituales para poder asegurarse de que no van a tener consecuencias de algo desagradable. Pues ustedes saben que una persona con un nivel muy intenso en este punto de la obsesión, pues puede tener una dificultad en llevar a cabo su vida cotidiana porque se enfoca en los rituales, se enfoca en cerrar 3 veces la llave del gas, la llave de la puerta, la llave del carro, en las ventanas, en organizar la ropa, los colores, las cosas del trabajo, los archivos, los expedientes, qué sé yo. Fíjense, a la vez que estas personas tienen esa dificultad porque se sienten inseguros, porque buscan como la perfección y su gran, su gran realidad es que se dan cuenta que nunca van a obtener o lograr esa perfección, son personas que en nuestra comunidad, en nuestra sociedad actual, logran tener mucho éxito porque son muy fácilmente eh, adaptables, se adaptan a las reglas de la sociedad. Por eso, pues logran tener puestos altos, logran tener gerencias, direcciones a nivel, pues, no sé, nacional, internacional, de la empresa, etcétera, ¿no? Como muy a gran escala. Bueno, ¿qué cabe mencionar aquí? Que hasta este punto lo que he estado mencionando son simples definiciones o puntos esenciales de cada uno de los trastornos de personalidad. Pero ¿qué sucede? Les decía en un principio, hay que tener en cuenta que, me apoyo en mis notas como para que no saliera yo mucho de mi esquema. Algo que pasa aquí es lo siguiente. Eh, el manual de clasificación lo que tiene es una regla. Es decir, cada uno de los trastornos de personalidad para que se llame trastorno tiene un número de características que en el manual se llaman ítems y que se dice que si la persona evaluada o a quien vamos a diagnosticar está cumpliéndolos, después de haber aplicado entrevista, después de haber aplicado psicometría, una batería, y de haber llevado a cabo la observación, ¿no? Que es lo que conforma el método clínico con esos 3 elementos, entrevista, observación, psicometría, podemos decir que ya estamos en posibilidad de llevar a cabo el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, aún así, lo que está sucediendo es que no todas las personas van a cubrir las características para que se llame trastorno, más bien podrían tener rasgos, ¿sí? Hay algunos, y creo que el único que tiene como muy pocos ítems o características es el antisocial. En el caso del antisocial se requieren 3, me parece. Si ustedes lo revisan en el manual se van a dar cuenta, en el manual en el DSM-5 actual, se darán cuenta que así es, pero los demás requieren 4, 5 y hay que estar revisando constantemente en nuestro manual para saber si efectivamente la persona lo está cubriendo. Hay que ser muy cuidadosos porque se trata de lo que podría tomar la persona diagnosticada como una etiqueta. Tengamos en cuenta la repercusión que a nivel social tiene, ¿cierto? ¿Qué otra cuestión me parece relevante? A ver, aquí me veo, aquí les puse otros puntos. Normalmente les decía a los seres humanos, más o menos, digamos, neuróticos. Neurótico significa, para la línea psicoanalítica, psicodinámica, lo mejor que nos puede pasar. Entonces, lo que comúnmente podría pasar en una persona más o menos adaptada en sociedad y que no entre en procesos de psicosis o no sea propenso a procesos de psicosis, tiene que ver con que te presente 3 aspectos o 3 rasgos
o elementos de personalidad. Por ejemplo, puede ser, no sé, evitativo, puede ser dependiente y vamos a llamar paranoide, ¿no? Entonces, uno sobresale un poco más y los otros tal vez tienen características, pero en menor mm, escala o intensidad. Eso es lo común. Hay que revisar también que la persona puede tener otras características de otros trastornos de personalidad, pero no por eso se va a llamar trastorno. No sé si hasta este punto estemos bien en cuanto a que el concepto trastorno ya implica gravedad, ya implica patología. En cambio, tener rasgos implica pues características en cuanto a cómo hemos enfocado nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y todo el esquema con el que nos estamos conduciendo. Quisiera saber si hasta ahí tenemos alguna cuestión, porque se me ha hecho muy breve y estoy viendo que el tiempo ya está pasando muy rápido. Quisiera saber si hay alguna duda hasta aquí. Absolutamente. Bueno, fíjense que estaba viendo el video. ¿Ninguna? Muy bien, Joana. Fíjense que estaba viendo el video que subí apenas a YouTube y pues conformó un muy buen tiempo. Dice, todos podemos tener rasgos, pero solo alguno un trastorno verdadero. Así es, Yarita. Lo idóneo es que no tengamos rasgos. Digo, a ver, vuelvo a decir, porque aquí con el chat de todo lo que veo, digo cosas que a lo mejor no tienen sentido. Repito, podemos tener rasgos y de hecho es lo idóneo. Lo que no es recomendable es que tengamos un trastorno, porque eso quiere decir que ya está afectando a nivel individual y a nivel de las personas con las que interactuamos. ¿Sí? Muy bien, Iris. A todas, a todos. Diana. Muy bien. Natalie. Pues, ¿qué les parece? Si no hay ninguna duda, entonces cerramos. Mi intención, ok, Antonio, mi intención es ir haciendo esto como muy preciso y que, bueno, que sean varios temas. Mi idea es esa. Hacer ahorita, por ejemplo, de trastornos, después voy a tomar otro tema de los que me estuvieron mencionando y quizás después hacer como una continuidad o profundizar algunos temas. ¿Qué les parece? Muy bien. Claro que sí, Nash. Bueno, pues entonces concluimos por esta ocasión. Me dio mucho gusto volver a saludarlos y andar aquí nuevamente en estas transmisiones. Eh, ya, continuaremos, continuaremos. ¿Qué pasó, Yarita? Ah, los en vivo. ¿Cuándo los voy a estar llevando a cabo? Estoy planeando, Iris, me da mucho gusto saludarte. Estoy planeando llevar a cabo estos en vivo hoy es martes, los días martes. En caso de que hubiera algún cambio, yo les comento, pero ahorita tengo planeado que sea el día martes. Guille, con todo gusto. Vanessa, sí, voy a subir el en vivo y también lo voy a subir a YouTube. No hay dudas. Muy bien, Laura. Liz, gusto en saludarte. Sí, voy a publicarlas en el Facebook. ¿Qué día va a ser? Pero estoy casi seguro que voy a dedicar martes 8:30 para estas transmisiones y trataré de que no sean tan largas. Angélica, cuánto gusto después de todo este tiempo. La idea, no es todos. Por aquí está Chío. Un fuerte abrazo, Chío. Em, la idea es que ustedes tengan ahí los temas y que los puedan revisar tantas veces sea necesario. Y bueno, creo que eso nos retroalimenta. Esto es dedicado pues a mis estimadísimos estudiantes y ex estudiantes. Y bueno, ya después haré otros, creo que son más breves, pero esto está dedicado para ustedes. Muchas gracias, mucho gusto en saludarles y que tengan excelente descanso. ¿Sí? Igualmente, Ángel, Ángel, qué gusto saludarte. Pues aquí nos veremos. Ya los dejo, que tengan excelente descanso y nos vemos próximamente. Muy buenas noches.